Madre mía, lo que ha pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esto va a explotar en redes seguro. Estábamos todos ahí pensando que San Valentín iba a pasar sin pena ni gloria para ellos, ¿verdad? Ya sabéis, cada uno por su lado, lo típico. Pero no, chicos, no. Can Yaman se ha sacado de la manga algo que, para ser honestos, nos ha dejado a todos con los ojos como platos. Y lo mejor es que Demet ha respondido. Ojo, que esto es salseo puro y duro. A ver, que la gente ya daba por hecho que lo de ellos estaba más que acabado. Que si Can Yaman está en Italia, que si Demet en Turquía con su vida, con su futuro, todo muy normal. Pero de repente, zas, aparece Can con un detalle que no es cualquiera. Estamos hablando de algo que tiene nombre y apellidos, algo que huele a intención clara, ¿me entendéis? No es un simple feliz San Valentín en una historia de Instagram, esto es otra liga. Según lo que se comenta, y creedme, las fuentes están que arden, Can le mandó un detalle súper especial a Demet. No fue una flor, ni un bombón. Esto es más personal. Algo que para los que seguimos su historia, tiene un significado tremendo. Pensad en todas las cosas que vivieron juntos, las miradas, las escenas y todo eso. Y ahora, en San Valentín, esto. Para ser honestos, yo pensaba que eso estaba cerrado. Pero parece que el pasado, a veces, llama a la puerta con fuerza. Y ahora viene lo gordo, la reacción de Demet. Porque claro, ¿qué haces cuando te llega algo así de alguien con quien has compartido tanto? ¿Ignorarlo? ¿Responder fríamente? Pues no. Demet, que es muy lista, ha reaccionado. Y no de cualquier manera. Ha habido un gesto, una respuesta, que ha hecho que todo el mundo se pregunte, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay una reconciliación en el aire? ¿O es solo un bonito recuerdo de San Valentín? Lo que yo creo que está pasando es que ambos son conscientes de la repercusión que tienen juntos. Son una pareja que enamoró a millones, y ese cariño del público, aunque ellos intenten llevar sus vidas privadas, sigue ahí. Entonces, este tipo de gestos, aunque sean íntimos, inevitablemente se filtran, se comentan y se convierte en un notición. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para mantenernos enganchados, para que hablemos. Pero yo sospecho que hay algo más. Hay una conexión que, aunque se rompa una relación, a veces no se borra del todo. Imaginad el revuelo en Turquía, en Italia, en todo el mundo. Los fans de Erkencikus, que son la caña, deben estar flipando. No paran de compartirlo, de comentarlo, de crear teorías. Y es que, ¿quién no se emociona un poquito al ver que quizás, solo quizás, hay segundas oportunidades? O quizás, y esto es algo que también se rumorea, es un gesto de cariño amistoso, de esos que quedan entre ex, ¿sabéis? Pero con Can y Demet, cualquier cosa puede ser. Lo que está claro es que ellos saben cómo mantenernos en vilo. No son de los que se esconden, pero tampoco de los que lo cuentan todo a la primera. Este San Valentín ha sido, sin duda, para ellos, una fecha marcada. Y para nosotros, una fuente inagotable de salseo. Han demostrado que aunque ya no estén juntos como pareja, el respeto y quizás, solo quizás, un cariño especial, sigue ahí. Y eso, para mí, es lo más interesante de todo. Pero ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que este gesto de Can Yaman es una señal de que quiere volver con Demet Özdemir, o simplemente un recuerdo amistoso de un San Valentín especial?